Y le agradecemos en estas altas horas de la noche a Rocío Rosero, que ya la tenemos en pantalla. Muy buenas noches, Rocío. Un tema que entra en agenda en este momento para escuchar cuáles serán las políticas implementadas por ya el presidente, a esta hora, el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cómo ha tomado o cómo toma el movimiento de mujeres ya esta presidencia? Porque Guillermo Lasso, y como lo decía temprano Nelson Reasco al inicio de esta transmisión, hay un Guillermo Lasso de primera vuelta de los años anteriores y quizá un mayor acercamiento a las organizaciones, pero quizá de discurso. ¿Qué pasa con esta figura del nuevo presidente frente a los derechos de las mujeres? Buenas noches, Rocío. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Les he estado siguiendo, escuchando todo el programa de largo, súper interesante. Y bueno, la verdad es que desde el punto de vista de los derechos de las mujeres no había mayor diferencia entre los dos candidatos, tenemos que decir, porque aunque se habla de progresismo en una candidatura, al final del día el conservadurismo en materia de derechos sexuales y reproductivos y del reconocimiento de la gravedad de las violencias y particularmente de la violencia sexual, ha sido una tarea muy difícil, es una tarea muy difícil. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ese es un primer factor que hay que señalar. Un segundo factor, ya ahora con esta nueva, digamos, con este nuevo escenario, lo que nos queda claro es que Guillermo Lasso hizo un compromiso en el que, bueno, él firmó su compromiso con el respeto a la CEDAW y a la Convención Belém do Pará. Eso es muy importante, pero eso no se va a dar de manera automática. Ya estamos viendo cuál fue su discurso. Su discurso fue un discurso absolutamente paternalista. No es que, digamos, las niñas madres necesitan un padre y una madre, ¿no? En el gobierno. Lo que necesitamos es políticas de prevención, políticas de protección, políticas de atención, y esto definitivamente es un elemento esencial. Es decir, aquí, y bueno, y esto va no solamente para Lasso, sino también para el ex candidato Arauz, tampoco se hacían cargo ninguno de los dos de los derechos humanos de las personas. Es decir, yo comparto con algunos de los panelistas que han pasado esta tarde por este programa en el sentido de la importancia que tiene la recuperación de la memoria, la recuperación histórica de la memoria, pero no como una loa ni como una cosa que es abstracta, sino como una cosa concreta, necesaria, hacia una democracia real. Hay una deuda social histórica muy importante en materia de violación de derechos humanos que tiene que resarcirse, y esto tiene que ser parte importante. La Comisión de la Verdad tiene una serie de casos pendientes. En los casos judicializados en materia de delitos sexuales, en el ámbito educativo, el caso Paola Guzmán, es toda una ruta para el Estado en materia de política pública, y ese es un compromiso que ha asumido el nuevo presidente. Es decir, él lo dijo explícitamente. Yo quiero ahora, aprovechando este medio, decir que ahí hay, digamos, un compromiso con una política pública muy importante. Y por el otro lado, decir que efectivamente también hay una serie de retos muy importantes para los movimientos sociales. Ya tenemos una serie de discusiones y diálogos, y sabemos que las vías son diferentes y que no vamos a estar de acuerdo todos los movimientos en todas las vías, porque obviamente sí habrán probablemente, como aquí se ha analizado, las movilizaciones sociales y populares, las luchas sociales, eso no va a cesar, eso es obvio que no va a cesar. Es
justo y necesario. Además, recordarle al poder que ahora, digamos, en el marco de esta nueva situación, hay un compromiso que tiene que asumir, y ese compromiso tiene que concretarse, en cuestiones muy específicas en todas las materias que aquí se han señalado. Salud pública tiene una agenda urgente fenomenal por la emergencia sanitaria, pero también porque no es que ahora se ha privatizado y se ha destruido el sistema de salud. La destrucción del sistema de salud lleva desde todo el correísmo, es decir, todos los 14 años. No tenemos atención primaria de salud, no tenemos un sistema nacional de salud que dé abasto, no tenemos un sistema nacional de cuidado que haga el trabajo que auxilie a las mujeres, porque son las mujeres las que han estado soportando la crisis sanitaria. Entonces, sí necesitamos una agenda muy concreta. Entonces, ahí digo yo, está bien la movilización, está bien la judicialización de las causas de derechos humanos, son vías necesarias, importantísimas, que generan una serie de voces y de mecanismos de defensa de derechos, de promoción y de defensa de derechos humanos, que los defensores de derechos humanos no vamos a renunciar. Sin embargo, creo que tenemos un conjunto de retos. Sí, como movimiento y social. Rocío, frente a lo que estás hablando, pero no evito pensar, ya tenemos resultados, ya hay un gobierno que va a trabajar una transición con el señor Moreno y que va a instaurar políticas desde las mujeres, desde el movimiento de mujeres, que es tan diverso también en el país. ¿Habrá tiempos de negociación en estos primeros meses con el gobierno, con una persona que en su historial ha sido conservadora, cercana a grupos antiderechos? Entonces, no sé en la estrategia política de la exigencia de derechos, cuál sea el abordaje. Sí, esperar a la negociación en los primeros meses de gobierno, o exigirlos como lo han hecho y como lo han estado haciendo desde el inicio, generando incluso una contradicción. Aparentemente eso no sería lo políticamente correcto. Sin embargo, la apertura de ese espacio de diálogo con alguien que tiene una historial antiderechos, me parecería que es un peso que está cargando o que cargaría el movimiento de derechos, de exigencia de las mujeres. Y esto lo digo porque hay antecedentes. Partido Social Cristiano y Creo tienen una visión más asistencialista del bienestar social, más de las fundaciones y de delegar esas responsabilidades del Estado a lo privado y generar un estado de bienestar aparente, pero que está ya marcado y no creo que vaya a cambiar. Entonces, ¿entrarán a negociar en los siguientes meses o serán un contradictor, una contradictora política evidente desde el primer día de gobierno? No se puede, digamos, no existe esa unilateralidad en las estrategias, en la acción política. O sea, eso, además del movimiento, como tú lo has dicho, es diverso y libre. Ya ahorita en los chats del movimiento, de las diversas expresiones, existen diálogos y debates, y ya se han señalado las distintas vías. Pero sin lugar a dudas, nosotras como Coalición Nacional de Mujeres hemos propuesto un pacto fiscal que no es ni era un documento que afirmar, no. Esto es una política pública que implica, digamos, redistribución económica, nueva política, incluso tributaria, ¿verdad? Porque, como decía Alberto Acosta, hay de dónde sacar recursos. Si tomamos en cuenta que hay empresas que tienen unas ganancias exorbitantes, ¿verdad? ¿Vamos o no a hacer esa redistribución? ¿Y cómo se pone esa redistribución en el pacto fiscal? ¿Vamos a hacer el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Cómo va a seguirse, digamos, el presupuesto general del Estado va a seguir asignando los 450 millones a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social para toda la tarea de cuidados? ¿Y de qué manera lo van a hacer? ¿Se va a seguir manteniendo el modelo de alianza con el sector, digamos, con las organizaciones de la sociedad civil y los GATS?
¿Se va a fomentar los sistemas de protección local de derechos? O sea, esas son todas preguntas que no son preguntas de un solo diálogo, de un solo momento, sino que es un proceso mucho más amplio, en donde habrá que instalar dinámicas para el diálogo político informado incluso. Fíjate tú que tenemos que actualizar la situación en que están en este momento las brechas de inequidades sociales, las brechas en los servicios de atención a niños, niñas de 0 a 3 años, a las víctimas de violencia. Es decir, hay muchas cosas que hay que actualizar en el marco de la pandemia como indicadores básicos para la política pública. Y habrá que hacer el seguimiento del presupuesto, habrá que renegociar el presupuesto general del Estado. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades en materia de salud, en materia de educación, con todo lo que estamos señalando acá, en materia del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, sabiendo que cuesta tanto, que tiene un costo económico gravísimo la violencia contra las mujeres y las niñas en el país? O sea, tenemos que ponernos metas concretas que nos permitan ir hacia pasar del diálogo político a un compromiso real a través de la política pública. Y por eso nosotros decimos que el pacto fiscal no es un tema que se va a resolver ni solo en el Ejecutivo, ni solo entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Necesitamos también una función judicial activa. Necesitamos un sistema, digamos, que dé el justo lugar al tratamiento de los delitos sexuales, de los delitos de feminicidio. Todo eso tiene que movilizar, digamos, una justicia especializada. ¿De qué manera y cómo se va a hacer? Bueno, hay que establecer metas de política. Y eso es el pacto fiscal. O sea, para nosotras la idea era que toda esta agenda que revisamos, que construimos de manera conjunta durante 8 meses, con organizaciones, más de 60 organizaciones de mujeres en total, pudiéramos ponerla en una acción, en una propuesta de acción programática que es esta, que no es que ya está hecha, porque eso sería loco. Es decir, habría que buscar, hay que buscar además las posibilidades reales de recursos, de reasignación, de reorganización de la maquinaria institucional, etcétera. Es decir, ¿cómo encontramos entonces al nuevo gobierno en esta posibilidad de hacer un compromiso por la protección de los derechos de las personas, de la vida de las personas, de la dignidad de las mujeres y las niñas? Eso es lo que habría que irlo trabajando. Y este no es un tema de adelantarnos ahora, o es un tema que tiene que continuar. Hemos hecho el diálogo político con las 2 candidaturas. En este momento ya será un nuevo momento de diálogo político con el nuevo equipo de gobierno. Eso es lo que se nos había dicho hasta la semana pasada, sabiendo que además ni el candidato Lasso ni el candidato Arauz firmaron el compromiso con el pacto, pero que en el caso del equipo del candidato Lasso por lo menos había como la puerta abierta para continuar con el diálogo. Eso, digamos, es algo que está allí en el panorama, ¿no? Ajá, Rocío, hace unos minutos acabamos de escuchar un discurso del candidato Lasso, ya más bien dicho, el actual mandatario electo, en cuanto a la protección, sobre todo de las madres solteras, las llamaba él, de las mujeres solteras, madres solteras, y de las niñas que, decía él, dan a luz a otros niños. Entonces, aunque pudiera resultar tentador este discurso de protección, este discurso de una suerte de incluso de marianismo, pero ¿por qué desde el feminismo, digamos desde una ala ya un poco más crítica, este tipo de soluciones realmente, ¿a dónde apunta? ¿Resuelve algo los problemas de fondo de estas niñas, de estas madres? Bueno, esa es una visión paternalista, eso es lo que te estoy diciendo. Esa es la visión que tiene que cambiarse. Si el gobierno quiere hacer algo para atacar la problemática del embarazo en niñas y adolescentes, hay que hacer una estrategia nacional que prevenga. Y entonces, ¿eso qué significa? Educación sexual integral. Eso significa toda una actuación conjunta del sistema de salud con el sistema educativo, los departamentos de orientación educativa, de asesoría
a padres y madres y también a las chicas y a los chicos. Es decir, hay un sinnúmero de medidas que tienen que ir por esa vía. Eso digo, no es la idea de que el presidente, el nuevo presidente, sea papá y de las cientos de niñas que dan a luz diariamente en el país, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que son más de 160 alrededor. Estamos hablando de que esto es todo un fenómeno que tiene que atenderse de otra manera. No es con darle únicamente un cuidado a una niña. Ahí hay que hacer una política pública de prevención y hay que hacer una política de atención también, porque las niñas madres no pueden ser tratadas como madres adultas, ni pueden ser expulsadas de sus hogares. El Estado tiene que construir una respuesta al respecto. Este es un tema que, por ejemplo, lo estábamos discutiendo en el marco del nuevo COPINA, del Código de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, y que es toda una ruta de política pública en donde hay que, yo diría, cimentar, anclar a las instituciones esta política pública en los distintos niveles, porque no es solamente una política del gobierno central. Necesitamos, a través de los sistemas locales de protección de derechos, necesitamos que los GATS locales, que las juntas cantonales se hagan cargo de esas problemáticas específicas. Entonces, ahí hay un clic en la política pública muy importante. Sí. Del asistencialismo a la protección integral de derechos. Sí. De una visión paternalista a lo que manda la Constitución. Esa es la preocupación que nosotros hemos tenido durante toda la campaña y que no hemos visto una respuesta de los candidatos en este sentido. Voy a cumplir ese rol que está dicho en la Constitución. O sea, está explícito, es un mandato constitucional. Es un deber y es una obligación también nuestra, como de, digamos, exigir, hacerle los mecanismos de exigibilidad que permitan que esa política pública se vaya implementando paulatinamente. Ojalá pudiéramos tener sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes en donde se atiendan estos problemas. Ojalá tengamos pronto más y más, cada vez más, GATS cantonales que están asumiendo la tarea de prevención de las violencias y de atención a las víctimas. Eso todavía está muy reducido. El camino es largo, pero tenemos que continuarlo haciendo. Rocío, para ir finalizando, pasa todas las estrategias también a la cancha de la Asamblea Nacional. Hay un bloque nutrido entre la izquierda democrática, se religió la asambleísta Vilma Andrade, y hay un nuevo bloque fortalecido del Pachacutic, que no ha tenido este último Pachacutic un voto tan histórico de avanzada sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo, abiertamente en la construcción de Estado plurinacional se debaten los derechos de las mujeres como un horizonte, ¿no es cierto? Hay una mayor apertura. Ustedes desde el movimiento de mujeres, nuevamente tan diverso que es, ¿ya han tenido algún acercamiento? ¿Hay vistas de que se pueda generar un contrapeso en la Asamblea Nacional? A lo que yo no dudo en esta noche será la implementación, y quizá puedo tomarme esa atribución en esta noche, de la implementación de los hijos del patriarcado entre Correa, Lazo y Moreno, la implementación de un plan familia o del cambio y reformas de retroceso en las leyes. ¿Han logrado ya conversar con estos bloques o sería un espacio de disputa para poder generar un contrapeso político la Asamblea Nacional? También, sin lugar a dudas, y nosotras ya hemos avanzado el trabajo con todos los bloques, y porque estamos trabajando de manera permanente, por ejemplo, para el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces ahí hemos introducido todo el debate sobre prevención de la violencia y todo el tema de niñas madres y demás. Lo que nosotras hemos hecho también es avanzar en la elaboración de una agenda con varios de los bloques, en particular con la izquierda democrática, y con, digamos,
Pachacuti, obviamente, también. Y nosotros vemos con mucha sorpresa y que hay compañeras de Pachacuti que provienen de movimientos sociales, no necesariamente del feminismo, pero que son muy afines. Algunas históricas, Patricia Sánchez, por ejemplo, es de la década de los 80, de la creación de los centros de feministas pioneros en el país, digamos, del Centro de Acción de la Mujer. Y bueno, y hay otras compañeras también de la izquierda democrática de varias provincias del país que provienen del movimiento social de mujeres. Esto para nosotras también es una tranquilidad enorme. Sí, yo creo que yo no tengo un inventario en este momento, pero sí te puedo decir que tenemos un buen ambiente en materia de lo que podría ser la implementación de una agenda de género, de una agenda feminista incluso, porque se habla incluso de un bloque feminista en la Asamblea Nacional. Eso puede ser súper interesante. De todas maneras, nosotras ya hemos planteado una agenda que fue publicada el 23 de febrero en conjunto con varios bloques políticos y eso está en curso. Sin lugar a dudas, hay reformas que son fundamentales. Todas las reformas al Código Integral Penal en materia de aborto por violación, que es un elemento esencial, una deuda, además una deuda que está arrastrando la Asamblea, que es posible que la quieran, lo han dicho algunos incluso de la Revolución Ciudadana, que lo van a poner ahora en este tramo final de la agenda, pero no lo sabemos. Pero ahí está el otro tema gravísimo del procedimiento especial y expedito, un procedimiento especial de tratamiento para el acceso a la justicia de las víctimas, no solamente mujeres, niñas, pero también niños, adolescentes y personas del LGBTIQ+. Cada una requiere de un tratamiento específico en el sistema de justicia penal. Para nosotros la ley de cuidados es muy importante. Esperamos que la que se está discutiendo en este momento en la Asamblea no restrinja algunos temas que son fundamentales. Por supuesto que la ley de consejos de igualdad, porque ahí tenemos un problema grave, ¿verdad? Un problema estructural que está en la Constitución del 2008, lamentablemente, que es el tema de que a los consejos de igualdad se les bajó de rango en el Estado y no son rectores de política pública. Y en gran parte ese es el debilitamiento enorme de las políticas de igualdad en el Estado, ¿no? Y eso hay que retomarlo. Eso no es un tema solamente de responsabilidad del Ejecutivo, es centralmente del Ejecutivo, pero el poder legislativo, la nueva Asamblea tiene un reto muy importante en materia de políticas de igualdad, sea por la vía de la reforma, simplemente de la reforma de la ley de consejos de igualdad o incluso de una reforma constitucional. Luego, evidentemente, hay una serie de reformas necesarias a la ley de violencia. Una de las fundamentales es el tema del presupuesto. Es decir, no, ya aprobamos que no podemos tener una ley sin presupuesto y sin estructura. Bueno, la ley de consejos de igualdad y de la ley de violencia sale el tema de que necesitamos una secretaría de la mujer, un ministerio de la mujer idealmente y de las diversidades, porque la verdad es que no se puede desde un organismo de tercero o cuarto nivel en el Estado, no se puede hacer el lobby, la incidencia y conseguir los recursos que se requiere para la implementación de la política pública, de la ley de violencia. No hay cómo. Entonces, yo creo que esos son temas de diálogo político con las dos funciones en concreto. Claro, ¿verdad? claro. Además que el presidente veta estas leyes, ¿no? Estos cuerpos legales de la Asamblea, y ya lo vimos con el Código Orgánico de la Salud, con el señor Moreno, que votó abajo el trabajo de organizaciones de muchos años, pero que aún así
siguen incidiendo y siguen trabajando. Perdón por interrumpirte, Rocío, pero tenemos ya que cerrar esta conversación. Todavía tenemos en agenda y nos has visto. Muchísimas gracias por seguir este programa. Hemos estado 6 horas y vamos a continuar unos minutos más porque ya tenemos un panorama en el que se quiere analizar y ver qué será de los siguientes meses de la organización social. Así es, muchísimas gracias, un gusto y siempre a las órdenes.